del capítulo 34. Claman, dice, los justos, y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Voy a leer una vez más este versículo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. Vamos a meditar, como decíamos, la idea en la cual vamos a estribar o fundamentar lo que es la palabra de esta tarde es la siguiente: solo en Dios saldremos adelante. Póngale atención a esa frase: solo en Dios se sale adelante. Es un hecho que la vida, en los términos generales, está, por supuesto, llena de sinsabores. Dijo el mismo Job en su capítulo número 14, dijo: el hombre nacido de mujer, corto de día y harto de sinsabores. Esa es una expresión de Job en la idea o en la base de lo que él estaba experimentando con respecto a las pruebas que tuvo que enfrentar. Y eso es algo que en lo general es una realidad. La vida siempre estará por causa, hay dos razones. Por ejemplo, la razón de el pecado y una razón general, el que el enemigo, Satanás, el diablo, ha enfermado el ambiente, ha destruido todo lo bello que ha hecho el Señor. Me refiero a la creación de este planeta y todos sus componentes. Eso es lo que ha traído, en verdad, lo que es, hermanos, la desesperanza a la gente. Las personas siempre están buscando algunas alternativas, cómo poder superar estas cosas que aparecen, por ejemplo, enfermedades, asuntos familiares que destruyen la vida cuando eso se descompone. Y todo eso son, como decíamos, los males. El hombre buscando siempre la salida, cómo poder ser ayudado, cómo poder resolver. Y sabemos que siempre al final pues no se puede, porque el hombre siempre, hermanos, está más bien separado de Dios. Y es ahí cuando la cosa, por ejemplo, no tiene una salida, una solución, porque solo habiendo un ser supremo como lo que es Dios, es la única manera como se le puede hallar sentido a la vida, como se le puede hallar soluciones a la vida, porque Él es el único que tiene el poder, la capacidad del amor para poder ayudar. Y esa es la razón por la cual, por ejemplo, leíamos en este versículo número 17 del capítulo número 34 de los Salmos. Dice, por ejemplo,
claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Muchas, dice el verso 19, son las aflicciones del justo, pero de todas les librará Jehová. Acá esto coincide con lo que decíamos a manera de tema: solo en Dios saldremos adelante, o solo en Dios se pueden superar las situaciones que abaten la vida, hermanos. Y es acá donde está corroborándolo el versículo, o el Señor a través de estos versículos, cuando, por ejemplo, los justos. ¿Quiénes son los justos? Cuando el Señor en su misericordia nos justifica, es decir, nos llama primeramente y venimos, y al venir a Él, esos que estábamos, como dice Mateo 11:28, cansados y cargados, venimos a Él y Él nos hace descansar. Y cuando vienen esas aflicciones a la vida, que no las vamos a poder evitar aún siendo esos justos, quienes hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios, no vamos a poder evitarlo, pero sí podemos nosotros clamar al Señor. Este versículo número 17 es importante cuando dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Pudiéramos mencionar hombres a quienes Dios ha justificado en la historia humana. Por ejemplo, hermanos, si hablamos de Abraham, por ejemplo, que fue justificado por su fe, nosotros vemos la diferencia de un Abraham con lo que sería la demás gente de su tiempo. Nosotros veríamos, o vemos más bien, cómo Abraham, siempre que se dirigía a Dios, siempre que suplicaba a Dios, Dios le respondía en sus batallas, en sus necesidades. Cuando vemos a Jacob, cuando vemos a Israel, cuando vemos nosotros a los profetas, hermanos, a un Jeremías, que obviamente pues eran personas justificadas por Dios, nosotros los vemos que dice Jeremías, le dice Dios en el libro de Jeremías, dice: clama a mí y yo responderé, te enseñaré cosas grandes. Clama a mí. Y hay esa promesa de parte de Dios. Y ahí vemos nosotros cómo siempre fueron ayudados los justos cuando suplicaron a Dios. Ahí vemos nosotros cómo, por ejemplo, no hay por qué dudar que en aquella ocasión Daniel, cuando estaba prácticamente ya muerto al haber sido echado al foso de los leones, no dudamos que en su interior Samuel, hermanos, Daniel expresó el clamor a su Dios. Él tuvo fe que iba a salir en victoria en esa dificultad. Y ahí nosotros vemos cómo el Señor obró. Por eso es que dice este versículo: claman los justos y Jehová los oye. Qué importante es que siempre, aun cuando pareciera que no hay una salida en aquellas cosas difíciles que se enfrentan, hermanos, en la vida, sí hay una salida. Y como decíamos a manera de tema, solo en Dios se puede encontrar esa salida, porque cuando somos justificados, pues tenemos acceso, tenemos vía libre para poder suplicar, para poder tocar el cielo,
y obviamente ser escuchados. Usted ve de qué manera el caso de los hebreos que hemos siempre mencionado, cómo fueron echados al horno de fuego, pero ellos fueron librados, y no fueron librados sencillamente porque, bueno, ellos creían en Dios. Es un hecho que clamaron a Dios, fue un hecho que tuvieron fe y se esperanzaron en el Señor, y el Señor pues respondió en aquella situación difícil. Donde quiera que nosotros veamos, usted puede ir viendo cómo en toda la Biblia vamos a encontrar la respuesta de Dios para los justos, para ese pueblo, para esas personas que fueron justificadas por su fe en el Señor. Me viene a la mente cuando estaban los discípulos, hermanos, ya un poco más cerca. Usted ve que cuando ellos están casi para naufragar o para ahogarse en aquella tormenta que les asaltó en el camino, cuando iban hacia el otro lado del lago, ellos estuvieron afligidos, ellos estuvieron desesperados, ellos estuvieron angustiados, aun cuando tenían experiencia en lo que era el navegar, el manejar las barcas de ese entonces. Pero cuando ellos se enfuscaron y por último, hermanos, se acordaron, por último llegaron como a voltear, a ver ahí en la misma embarcación, y allí iba el Señor con ellos, y vemos que tampoco por el hecho de que iba el Señor con ellos se resuelve el problema. Ellos tuvieron que despertar, clamaron al Señor. Y ahí vemos nosotros cómo de inmediato el Señor primeramente reprende, hermanos, la tormenta, se hace bonanza. Ahí vemos una respuesta, pero ¿quiénes son? ¿Quiénes son los que clamaron? Eran personas que habían sido ya justificadas, habían sido ya aceptadas, habían sido ya prácticamente personas que ya Dios tenía sus casos. Dios, en este caso Jesús, ya se había responsabilizado de sus casos, de sus necesidades, de sus angustias. Y ahí es lo que podemos ir viendo en cualquier parte que haya un clamor, hermanos, que haya una súplica hacia Dios. En este sentido vamos a ver siempre la respuesta del Señor. Siempre Dios aparecerá para dar una dirección, para dar una salida, para dar una esperanza que sí se va a salir adelante. Aquí siempre no podemos ver de otra manera, sino que siempre la victoria en todas las dificultades que pueden atañar la vida, siempre se va, hermanos, a lograr en la base de Dios, siempre en Dios. Cuando se suplica a Dios, cuando se clama a Dios, pues se va a tener esa respuesta. Eso es un hecho, ¿verdad? Por el hecho de que el mismo Señor dijo, pedid, dijo, y se os dará, tocad y se os abrirá. Y sucesivamente el Señor siempre dejó bien establecido y bien claro que toda vez se abocara a la persona hacia Él, siempre iba a tener una respuesta. Pero es un hecho que esta respuesta siempre la tendrán los justificados, los justos. Y como decíamos, ¿quiénes son esos justificados? Esos justos que tienen, hermanos, esta
bendición de tener el favor de Dios son esos, primeramente, fíjese bien, son ese sector, ese grupo, esas personas que el Señor los llamó, esas personas que el Señor le dijo: vengan a mí, que yo os haré descansar. Esas personas que fueron receptivos al llamado de Dios, esas personas van a tener, de hecho, su justificación cuando ellos vienen al Señor. Cuando ellos, en primer lugar, vienen al Señor, a ese llamado, y segundo lugar, viven para los propósitos de ese Dios que los llamó. Es decir, esos serían los dos detalles sencillos para que podamos entender de qué manera es que Dios responde a las necesidades del justo. Entonces acá nosotros vemos como el salmista acá dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Por ejemplo, en la mañana hablábamos del caso de Job, hermanos. La Biblia no habla, acuérdese que la Biblia muchas veces no se detiene en hablar algunas cosas, algunos detalles que por lógica vamos nosotros a entender que sí se dieron. Por ejemplo, en la Biblia no se dice que tanto que Job vivió orándole a Dios. No se lee mucho de eso, muy poco. Que en su lucha, en su prueba, en su angustia, él vivió orando a Dios todo ese tiempo. No se dice. Más bien en lo que se enfatiza el libro de Job, ese en su prueba y ese en su manera de ser prácticamente paciente en esa situación. Pero es un hecho que Job oraba a Dios, es un hecho que Job pedía a Dios, es un hecho que ahí en su intimidad le decía al Señor: ayúdame, sácame adelante. Pero nosotros vemos que eso se dio. Nosotros vemos que al final, decíamos en el capítulo 42 del libro de Job, nosotros veíamos, ahí leíamos cómo luego fue Job escuchado y restaurado en todas las áreas en las cuales había sido perdedor. Qué importante es que, hermanos, cuando en la vida nos vemos copados, por ejemplo, si habláramos un poco de las situaciones que ahorita mismo estamos experimentando, las batallas, las luchas que el mundo entero está experimentando con esta epidemia, no es una cosa sencilla, es muerte. Es decir, la muerte, y no es muerte así muy alejados, son muertes a montones lo que se está dando. Y aquí a veces nosotros vamos a ver, los creyentes nos vemos como abatidos, hermano, nos vemos como incapacitados, nos vemos muchas veces como que estamos ya sin ninguna salida. Estamos a veces angustiados en el área económica, estamos a veces angustiados, aparte de lo que es este virus, nos ha alcanzado otros males, como pudieran ser enfermedades que no son estas, sino que otras situaciones que se nos ha complicado la cosa, que lo que hay en esta tierra solo es fatalismo, y lo que hay es muerte, lo que hay es lloro. Uno ve las noticias, uno ve en todas las direcciones, dado que ahora, dada la tecnología, podemos ver toda la tierra, todo al otro lado del mundo, hermanos, todo lo que está sucediendo casi en el mismo momento. Y lo que vemos es fatalismo, es muerte, dolor, es, hermanos, huracanes, son tormentas, son virus, son guerras lo que vemos. Y nosotros como creyentes nos vemos como angustiados, como sin esperanza. Pero aquí nosotros vemos que en esto
debemos nosotros anclarnos. Si usted y yo estamos conscientes que hemos sido justificados por el Señor, que hemos alcanzado su misericordia, que en ese momento que Él llamó a nuestra puerta, a nuestra vida, nosotros no le negamos nuestro corazón y venimos a Él y estamos caminando en el camino de Dios y estamos obedeciendo con nuestras imperfecciones. Yo quiero decirle en esta tarde que no diferimos de los justos, somos justificados. Él ya es nuestro Señor, Él es el que ha perdonado nuestros pecados y por ende tenemos esa categoría, tenemos esa bendición, diríamos, de la justificación de Dios. Y por lo tanto, con toda confianza, con toda seguridad, nosotros podemos retomar lo que retomaron los hombres del ayer en cuanto a la súplica de Dios, en cuanto a pedir misericordia a Dios. Nosotros lo podemos hacer, porque si estamos dentro de ese marco de los justos, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Entonces, hermanos, no nos demos por vencidos, no tiremos la toalla. Nosotros tenemos la bendición más grande, tenemos la alternativa más poderosa que puede haber en esta vida para los seres humanos. Tenemos de parte nuestra nada menos al Todopoderoso. Nada menos tenemos al que no ha perdido batalla. Nada menos tenemos, dijo el Señor, hermanos, que por ejemplo leemos que después de que Él fue resucitado, dice, se sentó a la diestra de Dios. ¿Y qué fue a hacer a la diestra de Dios? A interceder, a ver, hermanos, nuestro bienestar, a estar pendiente de nuestras diversas necesidades. Y es ahí donde nosotros entonces debemos de anclarnos, debemos de saber que no tenemos, hermanos, que una alternativa humana. Tenemos nada menos a Dios a favor nuestro. Y es acá lo que tenemos que hacer es eso, sencillamente suplicarle a Dios, clamar a Dios. Porque dice que cuando los justos claman en su angustia, dice el verso 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. De todas ellas lo librará Jehová. Mire qué importante es haber sido justificado por su misericordia. Mire qué importante es, hermanos, por el hecho de que, imagínense las situaciones ahora, si hablamos de lo que serían las ofertas de los hombres para los mismos hombres. ¿Cuáles son esas ofertas de los hombres para los mismos hombres? Ofertas, hermanos, ofertas sin fundamento, ofertas, hermanos, sin poder, ofertas humanas, sencillamente. Eso es lo que está dentro del campo, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, la oferta de la ciencia, la oferta de la medicina, la oferta de se va a restablecer la economía, la oferta, o sea, la promesa de hombres que esto va a salir adelante. Mire, hermanos, en realidad nosotros como cristianos, sobre todo me dirijo a los cristianos, la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre, pero bienaventurados los que esperan en el Señor. Dichosos aquellos que, yo no estoy diciendo que nos rebelemos ante las autoridades. Claro que no nos vamos a rebelar. Tenemos que someternos, como dice Pablo a los romanos, que tenemos que someternos a toda autoridad, porque toda autoridad es establecida por Dios. Pero nosotros, aparte de eso, nosotros, hermanos, tenemos lo más grande que pudiéramos nosotros mencionar, que es ese Dios. Y cuando nosotros nos acercamos, nosotros clamamos a ese Dios,
Acá dice que son muchas las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Cuando aquí usted haya en la palabra letras estampadas de esta manera, estas son letras vivas, estas son letras que tienen vida. Este es rema, este es, hermanos, sí, en el caso de escritura es logo y en el caso de acción es rema. Es algo que es un hecho, y eso es lo que hará la diferencia en medio de las tempestades, en medio de las epidemias, en medio de las tormentas, de las angustias, en medio de ese horizonte sin luz y sin rumbo, en medio de esa nubosidad, en medio de eso oscuro, en medio de eso que no entendemos, en medio de eso que no comprendemos. Nosotros lo más importante que debemos de comprender, aunque no comprendamos lo que es eso nebuloso, aunque no comprendamos eso de pandemias, aunque no comprendamos ese trasfondo de muerte y esto y lo otro, nosotros debemos de comprender que somos un pueblo justificado, que nosotros, al ser nosotros un pueblo justificado, tenemos un acceso tremendo. Imagínense, hermanos, qué privilegio nosotros podemos, o tenemos, más bien, que no vamos a, tenemos, qué privilegio es que al clamar en nuestra necesidad. Mire, usted no se preocupe de entender los trasfondos de todo esto oscuro, de todo esto mortecino que se ve. Usted no se preocupe, no nos preocupemos por querer entender el futuro, no nos preocupemos por querer entender el trasfondo de las cosas, de dónde vienen. Lo importante es que nosotros entendamos que ya hemos sido justificados, y al ser justificados tenemos acceso a Dios. Esto no es una cosa pequeña, esto no es una cosa poca, esto no es un asunto sencillo, esto que le estoy diciendo. Por ejemplo, usted se recuerda cuando, vamos a ver, cuando Pedro, a mí me encanta traer a la memoria cómo, en este caso, hermanos, el Señor manifiesta su misericordia a estos justos. Cuando, por ejemplo, Pedro está preso y empieza la iglesia a orar. Dice que se fueron y se encerraron y empezaron a orar. Eso es igual, orar, por ejemplo, a invocar, es decíamos un día de estos, invocar el nombre del Señor, es decir, es tocar. Y cuando se habla de clamar, es decirle, mi problema es este. Y empezó la iglesia a decirle al Señor, hermanos, en oración. Mire qué importante es esto, y esto tomémonos en cuenta nosotros. ¿Y cuál sería? La Biblia no dice que eran las palabras en sí, lo que decía los hermanos pidiéndole la misericordia a Dios, que no mataran a Pedro, que Pedro fuera liberado. No dice la Biblia, solo dice que se encerraron a pedirle a Dios, a orar. Sin duda le decían, Señor, no tenemos la capacidad, no tenemos un acceso a personas que nos puedan ayudar en este caso. Y probablemente tenían el acceso, probablemente, pero ellos se centralizaron, hermanos, no tanto en ir a buscar a un amigo, en ir a buscar una amistad para que pudiera interceder por Pedro. Ellos no hicieron eso, no dice la Biblia, solo se centraron a clamar. Lo que está diciendo este versículo dice, claman los justos y Jehová los oye. Y no solo los oye, y los libra de todas sus angustias.
Me imagino que ahí están ellos: Señor, ten misericordia, Señor. Mire, ya nos mataron a Jacob, ya nos mataron a un apóstol, Señor. Ayúdanos. Mire qué lindo esto, hermano. Mire, en el momento de la crisis, en el momento de que no hay nadie quien nos ayude, en el momento que pareciera que somos una partida de gente ignorante que no tiene entidad, en el momento que a veces nos vemos como aquellos desposeídos que no tienen acceso a otros privilegios porque no tienen ese nivel social. A veces pareciera eso, pero esos es un hecho que tenemos el mejor acceso, porque podemos tocar, podemos clamar, y podemos no solo clamar, sino ser escuchados, y no solo ser escuchados, sino ser ayudado, porque eso es lo que nosotros vemos en esto que estoy mencionando. Empezaron la iglesia ahí: ayúdanos, Señor, sácanos, Señor, a Pedro, libera a Pedro, Señor. Libera a Pedro, Señor. Y yo le pregunto, ¿sí se dio o no se dio? Yo pregunto, ¿qué dice usted? ¿Se dio o no se dio? Eso es lo que nosotros vemos en el libro de los Hechos. Y dice la palabra, hermanos, que dice, fíjese que cuando dice Herodes iba a sacar aquella noche, versículo número 6 del capítulo número 12. Aquella noche, dice, estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto a 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Es decir, aquí no había, oiga bien hermano, aquí no había manera humana, así de sencillo, no había manera humana que esto se pudiera revertir. Posible. Por el trasfondo, estamos hablando de Roma. Y vamos a ver, y cuando estamos hablando de Roma, aquí estamos hablando de cadenas. Aquí estamos hablando de las cárceles más seguras. Aquí estamos hablando de la bestia de hierro. Aquí estamos hablando humanamente en las condiciones de la iglesia, porque la iglesia tenía en contra a todo lo que era lo religioso y todo lo que era político de Roma. Era en contra de la iglesia, no había forma. Pero ellos sí habían aprendido que en primer lugar ya habían sido justificados, y al ser justificados ellos entendían muy bien esto, aunque lo demás no lo entendía, pero sí entendía que se podían abocar a Dios. Y eso es lo que leemos acá en este versículo número 6. Y dice, verso 7, y aquí dice que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Mire qué tremendo esto. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Verso 8 dice: y dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en el manto y sígueme. Le dijo el ángel que había sido enviado a causa del clamor de la iglesia. Y saliendo le seguía Pedro. Mire, Pedro sí que qué experiencia. Pero no sabía, dice, que era verdad. Pedro pensaba que era una visión lo que estaba sucediendo, sino que pensaba, dice, que había visto una visión. Y habiendo, dice el verso 10, y habiendo pasado la primera, quiere decir que habían varias puertas donde estaba bien encerrado, y la segunda guarda, llegaron, dice, a la puerta de hierro. Oiga, por eso le digo que humanamente esto era imposible. Este era un portón de hierro, a ver de qué medida, que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí mismo. No necesitó ganzúas,
No necesitó que alteraran las cerraduras. Y dice, y salido, pasaron a la calle y luego el ángel se apartó de él. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Luego el ángel, mire hermano, todo lo que alcanzan los justos. Mire, el justo, hermanos, estará quebrado el mundo, estará quebrado el diablo y sus demonios. Pero aquellos que hemos sido justificados, aquellos que estamos seguros que somos su pueblo, aquellos que sabemos que Él es nuestro Dios y que nosotros vivimos para Él, por supuesto, debemos de saber que de desconocidos y que de personas sin rumbo y de que personas sin entidad, de eso no tenemos nada. Tenemos buena entidad, tenemos buen rumbo, somos muy conocidos en el cielo. Nosotros no somos desconocidos en el cielo. Media vez, oiga bien, póngale atención a esto, media vez usted está seguro que ha sido justificado por su gracia. Si usted está seguro de eso, usted y yo debemos, por ejemplo acá, ellos estaban seguros. ¿Quiénes? La iglesia. Esta iglesia que estaba orando, ellos estaban tan seguros que ellos eran justificados. Y en eso va a consistir la idea de esta tarde. Si usted me pregunta a mí, hermano, usted que está predicando, me dice usted a mí ahí, me manda un mensaje, me dice, hermano, usted que está predicando, ¿usted es justo? Pues sí, porque hay quien predica que todavía no ha sido justificado, porque el predicar no necesariamente eso indica que la persona es justificada. No confundamos las cosas. Pero si usted me pregunta a mí si estoy justificado, claro, Él justificó mi vida, mis pecados han sido perdonados y yo me debo a Él y vivo para Él. Y si yo le cuento mis testimonios, ¿cuántas veces en mis batallas, en mis angustias, me he dirigido, sabiendo que yo soy justo, me he dirigido en oración hacia el cielo? Si pudiéramos tener el tiempo de que usted me escuche lo que yo he experimentado en diferentes áreas, batallas, dificultades por las que yo he pasado. Oiga, hermanos, yo tengo mucho que contarle de eso. Yo no le cuento de mi propia experiencia en la base de haber sido justificado. Yo he accesado y he recibido la respuesta del Señor. Qué maravillosa tener ese acceso a Dios. Por ejemplo, ese acceso no lo tiene el hombre que no es justificado. Es decir, porque por ejemplo en todas las angustias, ¿quién no? Por ejemplo, hasta los ateos que dicen que no hay Dios y pelean que no hay Dios, y ellos mismos están reconociendo que hay Dios cuando están oponiéndose a Dios. Su misma oposición dice sí hay Dios. Pero aún los ateos, cuando están copados, cuando los males, cuando las angustias, cuando, hermanos, las adversidades están azotando por uno o por otro lado la vida, se acuerdan de Dios. Y dice la gente, Dios me va a ayudar. Y dice la gente, Dios me va a sacar adelante. Y dice la gente, Dios nos va a sacar. Por ejemplo, tal vez no sea crítica, pero yo creo, hermanos, que en tiempos así como los que estamos viviendo, casi que la mayoría, usted ve
allí a los diputados de su nación, hermanos, hablando de Dios, hablando que Dios nos va a ayudar y que solo Dios nos va a ayudar. Y usted ve a la mayoría de políticos de todo el mundo buscando que están como diríamos, aquí no hay otra, aquí solo Dios nos puede ayudar, aquí no hay otra. Vamos a orar y ahí se hacen, hermanos, oraciones y vemos ahí gente en las calles que cae de rodillas y dice: Dios nos va a ayudar. Sí, pero Dios no oye. En Juan 9, si no estoy mal, dice: Dios no oye a los pecadores, a quien Dios oye es a los justos. Esas oraciones, eso es, hermanos, esas cosas así son asuntos religiosos. ¿Por qué son asuntos religiosos? Porque sí, porque no hay otra alternativa. Pues pidamos a Dios, veamos si nos funciona esto. Eso no le funciona a los que no han sido justificados. Eso le funciona a los santos. Eso le funciona a la iglesia, a aquellos que estamos, una vez más lo digo, conscientes que hemos sido justificados. Esos. Y yo no creo, hermanos, que un hermano que haya sido justificado va a caer en la calle ahí de rodillas haciendo el ridículo para que le saquen la foto. No, ese ora ahí en su secreto, clama a Dios. Mire, en ese capítulo 12 de Hechos que le estoy leyendo, dice que se encerraron, estaban encerraditos, no estaban en la calle. Si ahorita cualquiera cae ahí, hasta con el cigarro, dejan el cigarro a un lado, dejan la cerveza al lado, a la querida la dejan por un lado y voy a orar, dice, para que Dios nos ayude en esta pandemia. Dios no oye a los pecadores, Dios oye a su pueblo, claman los justos y ellos son, y Dios les responde, les ayuda. Eso es lo que dice este versículo, hermanos. Entonces eso hay que aclararlo. La bendición que tenemos de haber sido justificados, la bendición que tenemos de haber sido alcanzados por su gracia. Esto es algo maravilloso. Porque fíjense que dice el verso 16: la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra, dice, la memoria de ellos. En el Salmo 34, la ira de Jehová, verso 16, contra los que hacen mal. Oiga, la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Pero después dice el verso 16: claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Qué dicha, qué bendición es el haber sido justificado. Ahora algún crítico me dirá o dirá: bueno, entonces, ¿por qué están pasando pruebas entonces los evangélicos, los cristianos? Dirá: ¿por qué les quitaron el trabajo a Julano, que yo conozco y es cristiano? Ahí vienen los que sacan a reducir sus críticas. ¿Y por qué se murió aquel otro? Y es más, hasta predicaba la palabra y se murió. ¿Y por qué Dios no le oyó? ¿Y por qué? Y entonces se contradice. La Biblia dice, porque aquí está diciendo el hermano que está predicando que claman los justos y Jehová les oye y los ayuda. Eso es un asunto que se requiere de comprensión. Yo dije al principio, al iniciar esta plática, yo dije al principio que dado el pecado, vienen todos los males juntados con el que gobierna este mundo, que es el príncipe de las tinieblas, que dice Juan vino a matar, a hurtar y a destruir. En ese sentido,
Estamos nosotros también en el mundo, pero no somos del mundo. Fíjese que el Señor en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, cuando Él está orando, Él dice: Señor, ora por su iglesia, por sus discípulos, igual iglesia. Le dice: Señor, no te pido que los quites del mundo. No, ellos tienen que pasar el proceso del mundo con todas sus aflicciones. No te pido que los quites, sino que los guardes, Señor. Entonces, hermanos, por ejemplo, el caso de Pedro que le estoy mencionando, es un justo, pero lo han llevado a la cárcel. El caso de Juan el Bautista era un justo y lo llevaron a la cárcel. Y es más, lo decapitaron. Pero ahí es donde viene la persona y dice: pero ¿y entonces? No, es que está establecido, dice la carta a los Hebreos, que los hombres, 9:27, que los hombres mueran una vez. Está establecido. Aquí no hemos venido a quedarnos para la eternidad como seres humanos. Dice Pablo a los filipenses: nuestra ciudadanía es en los cielos. Entonces nosotros aquí somos extranjeros y peregrinos, y vamos a tener que aguantar y soportar los aluviones, las situaciones. Pero una cosa es cierta, que en cualquier situación nosotros vamos a tener siempre la ayuda de nuestro Dios. Siempre vamos a tener la respuesta de nuestro Dios. Siempre vamos a tener el favor de nuestro Dios. Pero no quiere decir no nos podemos librar de las situaciones. Imposible. Es imposible que nos libremos, es decir, que no nos pegue el río, como veíamos en lo que es Mateo 7, cuando dice que vendrá la lluvia, y aparecerán los ríos, y aparecerán los vientos, y pegarán. Cuando dice y darán, impactarán con aquella casa, quiere decir que van a golpear la casa. Pero una cosa es golpearla y otra cosa es que la derriba. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos de ver de qué manera siempre vamos a tener una preciosa respuesta a nuestras quejas, a nuestras necesidades. Eso no lo vamos a negar. Eso es imposible. Eso siempre vamos a tener la respuesta. Los justos claman, y de todas los libra el Señor. De todas. Bueno, entonces en este caso yo finalizo diciéndole lo siguiente, hermano, a los hermanos cristianos, a los hermanos justificados. De un amén los hermanos justificados, no perfectos, pero justificados. ¿Cuál es su lucha? ¿Cuál es su batalla? ¿Cuál es su angustia por la cual está pasando? ¿Cuál es? Fíjese que en el libro de los Reyes se habla de una mujer que su problema era uno, que se le había muerto su marido, y el marido, su esposo, era un siervo de Dios, y ella quedó endeudada. Y al quedar endeudada, dice que su acreedor le quería quitar al hijo, porque esa era una ley que había en ese tiempo. Pero ella dice que se abocó al siervo de Dios, a Eliseo. Es decir, es igual, la persona busca el consejo del siervo de Dios, y el siervo de Dios es un instrumento como este micrófono. Este micrófono, ya veo usted ahorita que ya se acabó la voz.
Entonces el siervo de Dios viene haciendo las veces del micrófono, amplía la voz. La voz de Dios se oye entonces por medio del siervo. Entonces viene la viuda y le dice: Eliseo, mi marido murió, tu siervo, tú lo sabes, quedé endeudado, el acreedor no lo aguanto, y es más, quiere quitarme al hijo. Dicho de otra manera, acudió a Dios. No me entienda mal, Eliseo no era Dios, pero era el siervo de Dios. Y le dijo Eliseo: ¿qué tienes en la casa? Y ahí nosotros vemos que su problema era lo económico, era deuda. ¿Qué tienes en la casa? Y le dijo: una vasija. Entonces conseguí más vasijas, conseguí vasijas y vasijas ahí con tus vecinos, y ella empezó a conseguir vasijas y ese aceitillo que tienes en esa vasija, echarla en las otras vasijas. Así que se hizo la mujer de mucho aceite. Y después fue ante el profeta y le dijo, Eliseo le dijo, se acabaron las tinajas, se acabaron las vasijas. Entonces le dijo: vende el aceite, paga la deuda al acreedor y después vive con tu hijo con lo que te sobra. Pero ¿dónde estuvo la solución? La solución estuvo en Dios. Si el problema es deuda, si el problema es que estás enfermo, te agarró este virus, te sientes que estás sido infectado, pero si tú eres justo, si tú has sido justificado por un lado y quieres, por supuesto, nadie queremos morirnos, aun cuando Dios nos tiene una patria celestial. Pero si, ¿cuál es tu problema? El problema es tu matrimonio, el problema es tu enfermedad, el problema es la familia, el problema es ¿cuál es tu problema que te ha causado la vida? Quiero decirte que con toda confianza, dice el escritor a los hebreos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y el oportuno socorro. Acerquémonos, pidamos, dicho de otra manera, acerquémonos a Dios. Deje de andarle contando sus cosas al vecino. Deje de hacer ver sus necesidades a los que están peor. Usted abóquese a Dios. Si usted sabe que ha sido justificado, acérquese con confianza, porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas los librará el Señor. Pídale a Dios. Si es usted esa persona, si somos nosotros esa persona que estamos conscientes de que hemos sido justificados, no le arrugue la cara a la vida. No se deprima, no se dé por vencido, no tire la toalla. No lo haga. Váyase a su rincón. Váyase ahí, esa parte secreta, en la noche. Es decir, esa es la práctica del cristiano. Señor, ayúdame. Mis hijos, el esposo, la esposa, mira los problemas que tengo. No le cuente a nadie, porque, hermanos, la gente quiere saber, pero quiere saber para criticar y no para ayudarle. El único que no le va a criticar y que le va a ayudar se llama Dios. Pero ya está. ¿Y qué más? ¿Y qué más te hizo? Ay, que mire que no sé qué, que mire que no sé cuánto. Y luego sale el gran chambrerío y arruinaron más las cosas, porque tenemos que aprender que a donde tenemos que correr es a la cámara secreta, a poner nuestras quejas al Señor, porque Él dice su palabra. Aquí lo dice: claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Cuando Marta, con esto finalizo, cuando Marta y María se les murió Lázaro. Fíjese que qué bonito es esa parte.
Fíjese que ellas no, ellas pudieron haber acudido a médicos porque habían médicos en ese tiempo. Cuando empezó a enfermarse, cuando le empezó a dar la gripe, cuando le empezó a dar, saber qué le agarró a Lázaro, saber de qué se murió, no dice la Biblia. Pero ellas pudieran haber ido al médico. Pero lo primero que ellas hicieron fue pensar en Jesús. Y luego mandaron enfermo. Mandaron un recado donde estaba el Señor. O sea, tocaron la puerta que era, pues. Tocaron donde debían de tocar. Y fueron, aunque no resolvieron, aunque ellas, el Señor no les contestó como ellas querían, porque así también es Dios. Dios es soberano. Es uno dice, mira, si es el caso del marido, dice, Señor, ¿me lo vas a componer en estos días de la cuarentena? No, yo no sé cuándo. Señor, ¿me vas a dar esta respuesta? Hay respuestas largas y ahí es la soberanía de Dios. Y ahí vemos la soberanía de Dios. No salió corriendo el Señor. Corramos antes que se nos vaya a morir. Le ponemos un lienzo a nuestro amigo Lázaro y corramos y vemos antes que se nos muera. No, ya llegó que tenía 4 días. Cosa difícil, pues, para ponerle un ejemplo. ¿Cómo no te va a componer esos hijos? ¿Cómo no te va a sanar? ¿Cómo no te va a dar esa comida que necesitas? ¿Cómo no te va a dar? ¿Cómo vas a creer que te va a dejar el Señor morir de hambre? Joven fui, hoy estoy viejo, dijo, y no he visto un justo desamparado. A los 4 días llegó. ¿Dónde le pusieron? Ahí está, pero ya tiene 4 días. Ya llegue, Señor. Y se acercó a la tumba y volteó, oró al Padre y le dijo, Padre, gracias. Y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que estaba de 4 días, que ya estaba en descomposición, oye bien, en descomposición, empezó a moverse. A los 4 días se dice que ya el cuerpo de la persona ya empieza a tener un color verde. O sea, ya en proceso de... Así estaba Lázaro, así llegó el Señor. Luego cambió el color verde en color normal. Y no solo eso, empezó a mover la momia, el muerto ahí, empezó a moverse. Y amarrado así, porque no eran cajones que los echaban, eran así como ataditos de dulce. Y amarradito así la pelota, empezó a moverse. Córtenle la soga luego, dijo el Señor, porque se va a molestar. Y luego salió, lo sacaron afuera y le dijo, vaya, ahora denle comida a este. ¿Quién resolvió el problema? ¿El médico? Yo no estoy diciendo que no busques el médico, pero yo te estoy diciendo quién resolvió, a quién acudieron ellos. ¿Y por qué acudieron? Porque eran justos. Sí, que ahí está cuando tu corazón te dice, bueno, yo perfecto no soy, pero yo amo a Dios, yo vivo para Dios, yo sé que un día me arrepentí. No te preocupes. Mira, ahorita una gran desgracia ha habido con toda esta tormenta. Terrible desgracia, más de la que ya hay. Pero no te deprimas. Confía en Dios. Date quedo. Espera en Jehová que Él hará. No hay por qué correr, no hay por qué desesperarnos, no hay por qué tirar la toalla. Es tiempo de afincarnos en nuestra fe y saber que tenemos un acceso al cielo y que en el cielo está uno poderoso, que es experto en medicina, en resolver problemas, que es el mejor abogado y que Él resuelve en base a su amor y a su compromiso con aquellos que ama. No te desesperes en estas situaciones difíciles que estamos viviendo en este mundo. Abócate siempre a Dios en oración, con fe. Llega ahí, porque aquí está esta palabra. Fíjate que, por ejemplo, nos dice,
pobre clamó, dice el verso 6 de este mismo capítulo 34. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Está diciendo David, por supuesto. Este pobre clamó y él le oyó. ¿Cuántas aflicciones tuvo David, hermano? Y cuántos ruegos hizo y cuántas. No se cansó Dios de bendecirlo. Dios no se va a cansar de bendecir a los justos. Lastimosamente los hombres, cuando Dios los llama, sí quieren las bendiciones de Dios, pero no quieren entregarle sus corazones para que Dios los justifique y que tengan este acceso. Ellos no quieren. Ellos quieren seguir en su estilo y que Dios los bendiga en su estilo. Pero es ahí donde se pierden las batallas. Esta tarde, si usted quiere ser bendecido, yo decía, solo en Dios tendremos la victoria, o solo en Dios, o solo con Dios saldremos adelante. Pero para eso se necesita haber sido justo. No habiendo sido justificado, usted puede caer de rodillas, ahí se puede ir por toda la calle ahí de su pueblo, de rodillas, diciendo: yo estoy orando a Dios, y va a andar ahí con un parlante avisando que usted es cristiano. Eso no funciona. Eso más suena a otra cosa, ¿verdad? Pero si usted es justo, mire, por allá se está cayendo la tierra, por allá se está hundiendo los glaciales, por allá esta enfermedad está matando, pero a montones. No se preocupe, reposa en Dios. Pero los amigos que quieren esta bendición no se logra así por encimita, solo porque yo soy amigo de mi mujer, es cristiana, dice. ¿Y de qué sirve que tu mujer sea cristiana? O viceversa. No, la cosa es que tú hayas sido justificado, porque eso es otra cosa. Es cierto, la mujer dice, cristiana, dice, santifica al marido o viceversa, pero no es que lo salva. Es decir, bajo de esa sombrita, de esa luz, el otro tiene luz, pero no salvación. Así que es fácil, hermano. No importa cuáles sean las crisis en este mundo, media vez hayamos sido justificados, ahí está la clave. Padre, te damos gracias por tu inmensa bondad, por tu misericordia. Yo quiero hacer un llamado a aquellos amigos que no han tenido este privilegio, aun cuando Dios se los ha ofrecido muchas veces, de conocer, de disfrutar lo que es el favor de Dios en la justificación. ¿Quiénes son esos amigos? Hoy, esta tarde, entréguese a Cristo. Dígale: Señor, a la verdad que no se miran días buenos como decían al principio del año, Señor. Lo que yo veo está oscuro por todos lados. Está bien difícil. Métase en Dios. En Dios sí se puede salir adelante. ¿Cómo se hace? Uno confiesa sus pecados. ¿Qué significa eso? Decirle al Señor: Señor, mira, yo soy un enemigo tuyo por mis conductas. Perdóname. Aquí está mi corazón. Quiero vivir para ti. Cuando usted hace eso de corazón, viene primero el sello del Espíritu Santo. Lo sella Dios como de él. Efesios 1 nos pone el sello. Igual, justificado. Todos sus pecados, los que han sido borrados. Ahora usted puede levantar la cabecita en oración, pedirle a Dios. Eso es lo que se da cuando uno abre el corazón al Señor.
Los que se van a reconciliar o que se van a entregar a Cristo esta tarde, háganlo y avise, ponga un mensajito acá para seguir orando por usted, porque hay que orar por los recién convertidos para que no les vuelva o no los desespere el enemigo y los haga volver. Gloria a Jesús. Así que estoy esperando los que se van a reconciliar. Voy a hacer una oración por ustedes y los que se van a entregar a Cristo también. Gloria a Jesús. Envíe su nota. Por tener uno una Biblia en la casa, por andar uno en la Biblia en el celular, eso no tiene nada que ver con que usted ya se puede acercar a Dios a través de la oración. No se puede. Aquí no hay que andar con medias tintas. Aquí se mete. Aquí nos metemos y vamos a tener el favor de Dios. Y no solo en esta tierra, el día que nos toque morir, vamos para arriba. Y vamos a gozar de las glorias de Dios. Voy a hacer una oración, hermanos, y finalizamos entonces. Pero adelante, justos del Altísimo. No le haga mala cara a todo esto. Sonría. Gracias.